a lo mismo, Leonino. No son los pobres, son como los miden. Mira, a mí, Miden. mira, a mí lo que me parece bastante antiético es el que quieras desacreditar una información de interés público sobre la disminución de la pobreza. Buenas Es eso. noches. A O ver, sea, cuando es un Leonino. dato que debería de causarnos orgullo. A ver, Leonino. ¿Por qué? Nada más permíteme, Alberto. ¿Por qué antiético? ¿Esto es el reporte del INEGI o no? Sí, el reporte del INEGI te está diciendo que hay 80 millones que tienen al menos una carencia. Permíteme. ¿El reporte del INEGI que dice que hay 80 millones de mexicanos con una carencia? Sí, y también te dice que 13 millones superaron una carencia. También te lo dice. Eso no lo ocultes. 7 millones con 3 o más. Sí lo dice. Sí, sí lo dice. Yo no estoy diciendo otra cosa, cosas que no dice el reporte. Ok, ahora yo te pregunto algo a ti. ¿También dice que 13.4 millones superaron una carencia o no lo dice? Está bien. Ah, ok, eso era lo que quería. Pero Eso era lo que quería. no significa que hayan salido como tal de la pobreza, Leonino. Sí, el INEGI te cataloga que sales de la pobreza moderada cuando te cataloga que sales de la pobreza moderada cuando superas una de estas condiciones. Perfecto. Entonces, ¿cómo se relaciona este reporte con el índice Gini? Es que ahora ese del índice Gini ya es la maroma. O sea, te ves mal, te ves mal. Es que el índice Gini es el índice que a los mexicanos les puedes decir, ¿cambiaste de clase social o no? No, es que mira, lo que hay que hacer es reconocer el esfuerzo que hizo este gobierno. 13 millones. Permíteme, yo sé que ahorita vas a dar toda la propaganda, no es hablar de propaganda. A ver, bueno, me dices cuando puedo hablar. Si el índice Gini bajó paupérrimamente en este sección, muy parecido a lo que bajó con Peña, entonces, ¿cómo es que estas personas cambiaron de clase? No cambiaron de clase, ¿verdad? No cambiaron de clase social. ¿Estamos de acuerdo? Tienes el dato en tus narices, Ginger. Lo tienes en tus narices. Por favor, si cambiaron no hay que ser fanáticos. O sea, tú que te quejas de los fanáticos, te estás viendo fanático ahorita. No, güey, a ver. Estás viendo fanático ahorita. No, güey, a ver, volvemos a lo mismo. El mismo reporte dice que en el 2024 hay un chingo de personas con carencias, güey. ¿Sí o no? Sí, con al menos una carencia, 80 millones. Eso ya quedó claro. 13 millones superaron una carencia. 13 millones. Leonino, es que lo que no estás entendiendo. Espérame, nada más déjame tomar la palabra tantito y ya me callo. Además, es que va con lo que dices. es que es una proeza porque además se te cruza la pandemia. Leonino. Se te cruza la pandemia y además de eso, o sea, fue un periodicazo en el hocico. Las mamadas de la pandemia, güey. A ver, Leonino, si usas un poquito de lógica y conjuntos, te darás cuenta que de esos 80 millones que están indicados ahí en ese reporte, te dicen que tienen al menos una carencia. Si para tener movilidad social necesitas no tener ninguna, entonces simple y llanamente hiciste que la gente viviera en el mismo estrato, ¿sí? Pero con una carencia resuelta. El problema de esa carencia resuelta es que no es una carencia resuelta, es que no es una carencia sustentable en el tiempo, porque si el gobierno le retira los apoyos, los regresas a donde estaban, porque es una carencia por ingreso la que se solucionó, y este ingreso no se dio por un aumento por trabajo, un ingreso por el trabajo, se dio por los apoyos económicos. Claro, entonces, déjame terminarlo. Sí. Porque si el gobierno resulta que ya no les da programas, la gente no progresó, no avanzó. A diferencia, si ves ese mismo reporte en los periodos del botudo, del inútil, del botudo, del borracho y del mentiroso, la gente sí avanzó por su ingreso generado por trabajo, no por sustento de apoyo o beneficio económico patrocinado por el gobierno. Esa es la diferencia. A ver, entonces, Alberto, cuando el índice Gini te mide la desigualdad, no el ingreso. ¿Qué tan iguales son las personas? Ingreso. ¿Qué tan iguales son las personas? Y eso significa que pueden ser todos igual de pobres o igual de ricos, pero iguales. ¿Sí? Ya no sé si me entendiste en ese sentido. A ver, mira,
En esta recuperación que se tuvo, sí participaron los programas del bienestar, pero, o sea, también hubo decisiones de Estado que los empresarios no les gustaba, que era como el aumentar los salarios, ¿sí? Decisiones políticas de alguien que decidió darle la vuelta a la tortilla y bajar la riqueza del país a los más pobres. Fue eso, fue eso. ¿Le Sí, los contesto? programas del bienestar, pero el aumento del salario también. A ver, Leonino. El La aumento del gente, salario fue de los principales. el aumento, ok, si te la doy por buena, fíjate bien, si te la doy por buena, entonces las únicas personas que avanzaron en su ingreso son las que cobraban el salario mínimo o menos, porque los que cobraban 2 salarios mínimos, su salario se mantuvo exactamente igual, porque la gente se contrata, mantuvo exactamente igual, porque la gente se contrata por valor nominal y no por valor salario mínimo. Pero a ver, mira, ahí está lo que tú dijiste, mi querido Leonino. Este es el ENOE, la encuesta de ocupación De empleo. se me olvidó el tema y lo otro que dice. Hay 59 millones ocupados. Y dice, al menos recibe un salario mínimo, o sea, puede recibir menos. Hay 25 millones de personas que reciben quizá un salario mínimo. Aquí lo dice el INEGI, ¿eh? Y hay otros 17 millones que reciben un salario mínimo, o hasta 2. O sea, lo que hicieron, y antes en el 2018, que está hasta aquí abajo, antes había más aquí en media tabla, de 2 a 3 o de hasta 5. Hoy en día en México solamente hay 500,000 personas recibiendo 5 salarios mínimos. O sea, en México, en un país de 59 millones de personas ocupadas y de 100 millones de personas económicamente activas que podrían trabajar y demás, solamente 500,000 personas ganan 40,000 pesos. Datos del mismo, el mismo ente de gobierno que te dice que sacó a 13 millones de la pobreza. Entonces, los dos documentos se contraponen, porque no puedes decir que sacaste de la pobreza a 13, pero luego en tus números dices que al menos 80 millones tienen carencias de una de sus necesidades básicas. Es que volvemos, y Leonino, de veras, te lo digo, está bien que hayan sacado 13 millones bajo los números que dicen. Sí, güey, está bien. Gracias, gracias por reconocerlo. Pero eso no determina que en la calle veas igual la miseria y la carencia. No, es más, te doy otro ejemplo, Leonino, de lo que dices. Leonino, a ver, ¿tú crees que ha cambiado la gente en la calle? Yo no, es más, veo peor la miseria. ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Que si tú crees que en la calle la gente sigue igual, yo sigo viendo a los mismos que piden dinero, sigo viendo más adultos mayores en las calles juntando botes de aluminio, sigo menores queriendo limpiar parabrisas o limpiabrisas y demás. Quedan 38 millones de pobres aún, Ginger. Quedan aún 38 millones. Oye, ¿sí? Leonino, pero el reporte dice 80. Pero los resultados ahí están. Los resultados de la estrategia ahí están. A ver, Leonino. A la vista. A ver, Leonino, tú puedes decirle a tu novia, pareja, concubina, esposa, que eres más rico porque tu papá te dio una tarjeta de crédito, un adicional de su tarjeta de crédito y él la paga. ¿Aumentó tu ingreso porque puedes usar la tarjeta adicional de tu papá? No, ¿verdad? Es exactamente lo mismo que pasa con las becas y con los beneficios de los programas sociales. No aumenta tu ingreso porque trabajes. Aumenta tu ingreso porque estás parasitando del gobierno. El mismo reporte menciona que prácticamente 37% de esos 13 millones se irían de nuevo a la pobreza. El mismo reporte, ¿sí? Sin los programas sociales. O sea, sí sacó los 13 millones, pero no lo sacó trabajando. Lo sacó subsidiando, pobreza subsidiada. Las carencias son educación, alimentación, vivienda, o sea, no nada más hablamos del ingreso que se dio económicamente. Por eso es lo que estamos diciendo. A ver, a la educación con las universidades que se crearon. Por eso te digo, Leonino, pero volvemos a lo mismo. ¿Tú consideras que está bien la medición de que si superas una carencia, ya te sacamos de pobre? ¿Te parece correcto? Pues así ha medido el INEGI históricamente, ese ya es tema del INEGI. Pues así como tal, nunca hemos dicho, ¡wow, qué impresionante! No, güey. Aparte, irónicamente, ese mismo reporte, Leonino, te dice que solamente porque se eliminó una de las carencias,
no porque hubo movilidad social, que dejaron de pasar de pobreza extrema a pobreza moderada o de pobreza moderada a clase media. Clase media. Ahí mismo te lo dice, te lo indica, sí, sacamos a 13 millones, sí, ahora sí que pobreza subsidiada, pero no hubo movilidad social. Pero ¿por qué subsidiada? ¿Por qué subsidiada si lo que se hizo fue que se aumentó el lo que se hizo fue que se aumentó el salario, se aumentó el salario mínimo, cosa que no se hacía nunca. Sí, a ver, Leonino, si la pobreza se dice, yo le digo que es pobreza subsidiada porque es el gobierno el que les da ese dinero. Si ese dinero lo recibieran porque tienen un mejor trabajo o un mejor salario o son más productivos, entonces ese ingreso depende de ellos nada más. Y es subsidiada porque depende del presupuesto del gobierno. Cuando el gobierno no pueda, no quiera, por lo que quieras, gustes y mandes, no lo reciban, entonces regresan a la pobreza. Sí, o sea, digo, yo el hecho de superar una carencia, la verdad, no, güey. O sea, y hemos dicho los números, Leonino, del gobierno de López Obrador fue muy paupérrimo el crecimiento de empleo formal, güey. El tema de Claudia Sheinbaum perdió un sinfín de empleos en estos últimos 2 trimestres. Entonces... Y el mejor ejemplo de lo que te dice Ginger, Leonino, y que es el equiparable a lo que estamos viendo, es que ahora dicen, en un mes o en un último trimestre tenemos 1.2 millones de nuevos empleos. Y luego lees las letras y dices, ah, caray, es que metieron a las personas que ya estaban trabajando en las plataformas como un empleo nuevo. Entonces no hubo más empleo. Lo único que hiciste fue agarrar a la gente que ya trabajaba y darla de alta en el IMSS. Claro, pero no hubo empleos nuevos para la demás. Es servicio de salud, son más prestaciones. Es el sí, estoy de acuerdo, Leonino. Estoy de acuerdo. Sí, Leonino, pero no son trabajos nuevos. Es gente que ya estaba trabajando. Pero le das prestaciones, sí, les das lo de ley, sí. Lo estás haciendo formal, pues lo tienes que graficar en tu índice, obviamente. Entonces, esto también te parece bien. Claro, me parece bien que lo hayan formalizado. O sea, quieren formalizar a los trabajadores de aguacateros que son empleos temporales por temporada, güey. Sí, empleos temporales por temporada, güey. Cíclicos. Lo que estoy poniendo en pantalla, güey, para obtener más números que beneficios que realmente sean longevos para la gente, quieren formalizar a los trabajadores de los... Todo lo que beneficia a los trabajadores, adelante. Estoy de acuerdo. Pero, oye, Leonino. Santo Dios, entonces vamos formalizando a todos los de Avon, oye, de veras, de Tupperware. A los de Betterware, los de Betterware, a los de Avon, a los acomodadores de coche, a todos los que se puedan. A los de Herbalife, imagínate cuántos empleos se generarían si formalizas a los de Herbalife. Tendríamos con Claudia. Antes querían formalizar. Y eso, Leonino, se llama falsear información. Sí. Porque no estás generando empleos, nada más estás agregando a gente que ya trabaja. No hay una cifra que se le aproxime a los 13 millones, o sea, para los que dicen que en el gobierno de Cedillo y Fox disminuyó la pobreza, 13 millones no hay una cifra que se le aproxime. Leonino, revisa los datos del inútil de Fox. Y ese güey con trabajo, sin becas, sin apoyo, sacó el 10%. No hay revisa los datos de Fox en ese tiempo. A ver, Leonino, ¿desde cuándo viene bajando la pobreza? Pues en el sexenio de Peña, me parece, disminuyeron 2 millones. Y anteriormente también. No recuerdo bien. No, ahí sí me recuerdas. Oye, a ver, permíteme. Entonces, todos los logros también tienen que ser, también tienes que ver los del pasado. Digo, Alberto te dijo desde Vicente Fox ha empezado a bajar la pobreza de manera sustancial, güey. Está bien. Y yo dije, no hay una cifra que se le aproxime a los 13 millones. Fue lo que yo dije. Fue en el periodo de Vicente Fox. A ver, ¿de cuántos millones fue? Dime de cuántos. El 10% de la población en esa época. En ese tiempo había menos población, Leonel. Ve y revisa cuánta población había para que te des cuenta de lo que es sacar el 10% de la población. No puedes poner tienes que verlo por porcentaje para poder determinar eso.
O sea, porque la población en aquel tiempo era menor a la que hay ahorita. En aquel tiempo eran como 89 millones, ahorita somos... Es más, si lo equiparamos como porcentaje, que es la razón, sacó el 13 millones es el 10% de la población actual. Entonces Fox sacó la misma proporción a la población correspondiente a su periodo, Leolín. Es como 10%, 11% fue lo que sacó Fox. Pero mira, digo, más allá de eso, aquí el problema, yo lo que digo es que no son los pobres, ¿eh? O sea, el problema es cómo miden al pobre. El hecho de que saques, por eso, a ver, lo que bien te dijo Alberto es, a ver, si yo le quito a una persona una carencia, va a seguir con su misma vida, güey. No va a cambiar su expectativa o va a mejorar en temas de educación, porque obviamente en el tema de educación, se perdió, en el tema de educación, se perdió mucho tema en la educación. Tampoco va a mejorar en los temas de salud, la alimentación y demás. O sea, pues claro que está cambiando porque está teniendo acceso a educación que antes no tenía. Es bueno aceptar que entendamos que esto lo están haciendo como una mera propaganda para la gente que no sabe y no tiene, y que está bien pendeja, güey. Hay que aceptarlo, güey. Hay que aceptarlo. Es para la gente que no lee. Es bastante deshonesto el que se trate de desacreditar un dato como este. No, güey, volvemos a que si leyeras las letras chiquitas de las gráficas, te darías cuenta que te están picando los ojos. Porque para pasar de pobreza extrema a pobreza moderada, el gobierno dice, si tienes techo, un piso firme en tu casa, ya no estás en pobreza extrema, ahora estás en pobreza moderada. Pero eso no quiere decir que me ajuste para comprar la comida del día. Dice que no vivo tan mal. Ese es el punto, Leonino. De verdad, lamento tanto, Leonino, O sea, pero para mí Date el micrófono. No sé dónde te lo metes, que Diego no te oyes. Te comento que claramente lo que se ve es que tienen una posición de carácter político. Porque para mí lo político y lo ideológico se tiene que imponer al deber ético de informar con veracidad los temas de interés del país. No mames, Ginger, ¿ya pusiste un noticiero? No sabía que eras un noticiero reportero, güey. O sea, es eso. Informar con veracidad, no tratar de darle la vuelta. Leonino, tú acabas de aceptar, nada más contéstame, tú acabas de aceptar que los 13 millones es porque superaron una carencia, ¿sí? Sí. Perfecto. Entonces, bajo tu argumento es que si superas una carencia ya saliste de pobre. El INEGI te saca de la pobreza. Pero hay 80 millones con una carencia. Con al menos una, sí. Y otros 27, esos 27 de esos 80, 27. En 3. Sí. Y tú dices que está bien, que desinformamos. ¿Cómo va a estar bien? O sea, no tiene que haber ni un solo pobre. Entonces, a ver, permíteme, Leonino. Entonces, ya estás teniendo, ya se te está moviendo el tema crítico sin querer. Porque nosotros lo que estamos criticando es eso. Festejan cuando hay un chingo de carencias y cuando nada más salieron de una. No debería haber un solo pobre. Eso no es desinformar. Tú dijiste que desinformamos. Tú aceptaste que las personas de los 13 millones salieron de una carencia. ¿Tú estás desinformando? No. Entonces, yo estoy desinformando que hay 80 millones con una carencia y 27 con 3. Le das más foco a eso que a los 13 millones que superaron una. ¿Estoy desinformando o no? No, le estás dando más foco al dato malo. Leonino, ni tú ni yo estamos desinformando. El problema es que tú quieres hacer propaganda y nosotros tenemos el sentido crítico más abierto. Discúlpame que te diga, pero el andar festejando logros de más de 80 millones de mexicanos con carencia, pues para mí no es un logro. A ver, te lo voy. Y nada más permíteme, y que haya 27 millones con 3 carencias y 3 hayan salido de una, no es un logro. Claro que es un logro. Claro que es. Leonino. 27 millones contra 13, está bueno, güey. Está bueno. Claro. Fíjate, Leonino, te lo voy a poner en términos que has de conocer muy bien. Es festejar que de las 5 materias que tenías que pasar en el semestre, nada más pasaste una, güey. Y la pasaste porque el maestro te dio el examen para que lo respondieras. Y estás feliz.
porque de las 5 que tenías que pasar para subir al siguiente semestre, pasaste una, güey. Y las otras 4 te cargó el payaso. Pero es que tú estás enfocado en las 4, deberías de estar feliz porque pasaste una. Pues sí, pero no la pasaste porque estudiaste o porque eres capaz, la pasaste porque el maestro te está dando el examen. Ese es el punto. A ver, para empezar, no estamos hablando de materias, estamos hablando de personas. No estamos hablando de materias, estamos hablando de personas que superan exactamente lo mismo. Es vital. El que ellos tengan acceso a alimento es vital para estas personas. De acuerdo, entonces ¿por qué festejas? El que haya 13 millones de personas que tuvieron acceso a uno de estos temas es un motivo de felicidad. Claro que lo es, no debería de haber un solo pobre, no debería de haber, pero los gobiernos anteriores marcaron mucha desigualdad. Los gobiernos anteriores marcaron menos desigualdad, Leonino, y lo dicen los mismos datos del INEGI y del Coneval, y los tienes ahí. Es que ¿cuánto era el salario mínimo? ¿Cuánto era el salario mínimo? 80, bueno, el último que dejó fue de 100 pesos, fue de 81. Ahí está, o sea, esa desigualdad me refiero. No, pero entendamos, la misma gráfica que viene acá, que te mostré, mira, es que de verdad no entiendes. En la parte de abajo, hasta mero abajo, esto es del 2018, quizá no se ve porque, esto es del 2018, quizá no se ve porque está, aquí viene el del 2018. Antes había solamente 8 millones de personas recibiendo un salario mínimo. Ahorita hay 40, sumando estos dos, 40 recibiendo un salario mínimo. Y aparte de esos 40, 80 tienen al menos una carencia. Que eso mira, es lo peor. Es que, Leonino, de verdad, es tratar de motivar el pensamiento crítico. No es el hecho de que tú me ganaste, yo gané, no, güey. El problema de aquí es que lo que hicieron todos los que tienen algún empleado, de pasarlos de estar aquí, en esta base, pasaron todos acá. Y encarecieron los productos y servicios, porque quien más afecta el salario mínimo es el sector primario. Y ahora sí, pero vuelvo a lo mismo, no hablamos nada más del salario mínimo, también hablamos del acceso a la educación que se brindó de las universidades que se crearon en las zonas marginales, de los hospitales que se crearon en las zonas, también eso cuenta. De acuerdo, Leonino. Esta ya más para concluir, este es el ingreso promedio corriente trimestral según las principales fuentes de ingresos. Estos son las fuentes de ingresos que tienen los mexicanos. Del 2016 al 24, el ingreso subió 10.8, güey. 10.8. Después, pero el problema no queda ahí, güey. El problema es que el gasto, aquí te dice, del 2016 al 2024, subió 12%, güey. Sí lo veo, pero, o sea, te repito. ¿Cómo en el 2016 teníamos más ingreso? Te repito, no nada más tienen que ver los ingresos, tienen que ver todos los programas que ha desarrollado este gobierno. Todos los programas, los hospitales, las escuelas, todo suma. Sí, Leonino. En salud. Todo suma. Sí, Leonino. En salud, todo suma. En salud, viene el mismo reporte que tú mencionas, hay 44.8 millones de mexicanos sin acceso. Sin acceso y si lo comparas con los periodos anteriores, la cantidad de gente que se quedó sin acceso a la salud incrementó. Según el mismo reporte del INEGI, el que dice que sacaron 13 millones. En el tema de educación, el mismo reporte que estás mencionando del INEGI ya antes del extinto Coneval, también la deserción escolar estuvo terrible. Ahí en el reporte sácate el micrófono. Viene cuántas personas tuvieron acceso a educación, a alimentación, a vivienda. Claro, pero no, casualmente, es más, a mí lo que se me hace lamentable del INEGI es que en su plataforma donde saca estos reportes, casualmente nada más presiona desde el 2022. 2016. En el reporte de sus redes sociales, güey, en X nada más aparece hasta el 2022. Si ya tú te metes, sabes dónde meterte, porque seguramente muchos güeyes no saben ni dónde meterse en los reportes. Güey, ¿estás de acuerdo?
Sí. Puedes tomarlo hasta, buscarlo hasta del 2012 si tú quieres. Volvemos a lo mismo, Leonino. Yo creo que para tener un sentimiento crítico, deberemos de entender, no es la forma, no son los pobres, en verdad. Esa frase yo creo que debería ser puesta. No son los pobres, son como los mides. ¿Y qué haces para ayudarlos? Y regalarle dinero no ayuda. No puedes pensar que un pobre sale de la pobreza porque tiene piso, güey. O porque ya a lo mejor come zanahoria, güey. O que ya come mejores cosas. No, güey, no creo que vaya por ahí las medicinas. Porque superó una carencia, no es que Yo lo coma entiendo, zanahorias. pero entonces, a ver, en algunas cosas, güey, quieren conservar el tema neoliberal, que es la medición de la pobreza. Esa la conservaron, pobreza. Esa la conservaron, igualita. Pero en todo lo demás quieren tirarlo, güey. Ya no quieren el tema electoral igual, ya no quieren la justicia igual, ya no quieren, todo lo cambiaron, menos la forma de medir la pobreza. Es la forma que tenemos ahorita de medir. Que es neoliberal, ¿no? Pues se creó en el periodo neoliberal. Entonces está bien, Es lo que tenemos. está bien. Es lo que tenemos ahorita. Así se mide, así, hasta que no se implemente una nueva manera. Nada más responde si está bien. Es lo que hay. No es lo que hay, porque ya tienen todo para cambiarlo. Si van a cambiar la constitución que el mismo Pablo Gómez escribió cuando Oye, era oposición. tiraron el Coneval y no le quieren cambiar nada al Coneval. No mames, O sea, Mira, yo nada más yo con lo que quiero concluir es, somos mexicanos, yo creo que nos debería de causar orgullo este dato, y yo creo que en 6 años pues es una buena cifra y me parece que vamos por un buen camino. No, es mi Leonino, opinión. Claro, mi opinión. pregúntale a tus abuelos qué sentían cuando les decían que te mantenga el gobierno. Pregúntale a tus abuelos para que sepas cómo ha cambiado la perspectiva. A ver, pero Porque es que no es antes que te era, mantenga, a no es ver, que te Leonino, mantenga. te mantiene el gobierno, No, porque lo acabas de decir, sin los programas sociales esa gente no sale de esa carencia. Y claro, porque es anteriormente era dinero que sinónimo de vergüenza que el gobierno te mantuviera porque era sinónimo de que eras un holgazán. Y ahora es causa de orgullo que el gobierno te mantenga y de aplaudirle que gracias a lo que te mantiene el gobierno es que sales adelante. es que, mira, tú lo ves como que te mantiene, Como yo lo que, veo como es una bolsa a la que todos aportamos y luego esa bolsa se reparte. Se y no es, reparte a no es, que todos. no es mantener huevones. Así es. No es bolsa, Es. no es bolsa, no hay ninguna bolsa. Están utilizando deuda para pagar los programas. Y lo dijo la presidenta de esta semana, va a meter un billón más. Nosotros lo dijo Claudia, güey. Mira, de la deuda al final se contrató únicamente que pidió precisamente para los programas fueron me parece que billones. ¿Sí? 2 billones, nada más. Leonino, pedimos prestado 2 billones para regalar dinero, güey. No, O sea, usé la tarjeta de crédito para irme a la peda. No hay una bolsa, Leonino. No hay una bolsa. No, es deuda, güey. Es algo que no nos pertenece y que lo agarramos para pagar cosas que no podemos pagar. No hay bolsa, güey. De verdad. Bueno, antes se pidió para rescatar a los banqueros. Imagínate, eso estuvo peor. Está bien, pero mira, para rescatar a unos cuantos. Pero el problema es que el único sexenio que se endeudó de formas más grandes que en el sexenio de Cedillo es este, y en eso tendrás de tener razón. ¿Estás de acuerdo? Sí, o sea, pero no creo que entonces dar deuda para rescatar a unos cuantos. Qué bueno que aceptas que hoy en día el que se superó todos niveles de deuda ha sido este gobierno. Eso es muy bueno para ti todo. Entonces, desde ahí no pinta para bien, güey. No pinta para bien. O sea, y yo para concluir,
te digo, Leonido, te agradezco que pues, se pueda hablar, se ha podido hablar. Pero yo para concluir te motivo a que qué bueno que aceptaste que el tema de salir de una carencia no significa que salgas de la pobreza y que definitivamente hay que trabajar porque hay muchas carencias en México y eso no sale de la pobreza. En México, de verdad, Leonino, yo sigo viendo demasiada miseria. Es más, veo peor, güey. Las cosas están peor que antes. El tema de la pobreza, he visto precisamente hoy, he visto más de 10 viejitos, y vaya que han dado en muchas partes de la ciudad del día de hoy, 10 viejitos entre estando en semáforo, recogiendo cartón, llevando pinches de estos Plásticos. trapeadores, escobas, jalando un carrito, güey. Es cuando yo digo, a ver, cabrón, ¿cómo? Somos un país más desigual, Leonino. No, pues mira, yo también te agradezco el espacio que me diste, Ginger, y también agradezco el que hayas reconocido que 13 millones superaron una condición. Claro que falta mucho por hacer, pero si no dimensionamos este dato que se dio a conocer, pues no sé qué clase de mexicanos somos, porque claramente se está superando esta cantidad de mexicanos. Sí, le tenemos que agradecer a papá gobierno que gracias a él, mientras nos siga dando dinero, seguiremos progresando. Seguiremos progresando. No gracias a nuestro trabajo, gracias a que él nos hace transferencias económicas para superar una de las carencias que se puede superar si él se pone a chambear en las condiciones. Que se quede abajo, Alberto, y no arriba. No se queda abajo, Leonino. Como antes, con los Pero bueno, chécate la historia de Fox, Leonino. Empresarios. Chécate la historia de Fox, Leonino. Cómo lo sacó de ahí. De nuevo. Conozco el Chécate, no la conoces porque no sabías el dato. No lo conoces porque dijiste, ¿cuál sexenio? Y yo te dije, ¿cuál? Y ahorita me dices, lo conozco. No lo conoces. Cuídate, Leonino. Descanses. Hasta luego. Cuídense mucho, cuídense mucho. ¿Qué pasó, Irma? ¿Qué tal? Buen tiempo. No, tenemos que sacar soluciones.